La caverna del emprendedor. El informe de la CNMV sobre Grifols. La CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, considera probable que Grifols deba reexpresar sus resultados de 2022 y 2023 y le exige mejoras en el desglose y las explicaciones que da al mercado. El regulador concluye que la farmacéutica refleja de manera correcta el endeudamiento de sus estados financieros, algo que decía Gotham que no era así, pero en cambio sí que advierte de deficiencia relevante en las cuentas de 2022 y 2023. Además de dejar la puerta abierta a la apertura de un expediente sancionador por no desglosar información adecuada a los inversores. Pablo, sé que te has leído este tema muy a fondo y lo tienes estudiado, así que dale caña. Bueno, a ver, vamos a poner siempre un poco de perspectiva en todo, ¿vale? La CNMV ha llevado a cabo un trabajo de investigación, como ellos más o menos, o como ellos definen en el comunicado que han emitido, y lo abren el 9 de enero del 24, de 2024. Lo cierran y concluyen el 21 de marzo de 2024, es decir, 2 meses y medio en los que han estado revisando determinados aspectos de la información financiera de Grifols. No toda, determinados aspectos. ¿Vale? Esto ya nos da un poco de perspectiva sobre el tamaño de Grifols, el tamaño de las empresas y del sistema financiero que tenemos y lo abarcable que es o no la información que generan. Eso es lo primero. Es cierto que la CNMV, como punto más significativo, propone el ajuste de cantidades cercanas a los 33 millones de euros en el resultado de Grifols de 2022. También propone un ajuste sobre 2023. Pero también, para volver a poner en perspectiva esto, la cifra neta de negocios, es decir, para que nos entienda la gente, las ventas de Grifols en sus cuentas consolidadas en 2022 fueron de más de 6.000 millones de euros. Esto a Grifols la convierte en una empresa gigantesca con la media de empresas de nuestro país, pero la convierte en una pyme comparada con Mercadona, por ejemplo. Mercadona vende más de 30.000 millones de euros al año, es decir, 5 veces más. Claro, cuando empezamos, y ahora hablaremos un poco más de lo que dice la CNMV, cuando empezamos a poner perspectiva, si es que podemos, porque llega un momento que los números son tan mareantes y son tan altos que yo no sé si una persona normal como nosotros o media es capaz de interiorizar, porque la información es válida hasta el punto que tú seas capaz de interiorizarla. ¿Tú eres capaz, Alberto, de interiorizar 6.000 millones de euros? A ver, es un tema complicado. Yo me he leído el informe un poquito por encima, no tanto como tú, y se me queda un poco esa misma sensación de no soy capaz de comprender qué implicaciones tiene esto, y para esto creo que para interiorizar lo que tú dices, para interiorizar estos datos, necesitaría muchos meses y meterme muy en harina, porque si han tardado 2 meses y medio la entidad que tiene los recursos y que ya se encarga de regular en hacer un informe que sinceramente tampoco dice tanto, ostras, El ¿qué informe da voy a hacer tirones yo? de oreja. El informe da tirones de oreja y usted tiene que mejorar la forma en la que informa, valga el trabalenguas, y tiene que aportar más información y tiene que desglosar mejor y tiene que... Bien, o sea, sí, probablemente sí. Yo me atrevo a aventurar, desde ya mi postura cuñadística extrema, que si la CNMV o alguien cualificado y con los medios para hacerlo aplicara estos procedimientos de investigación a muchas otras empresas, seguro que sacaba cosas.
segurísimo, porque no hay nada perfecto en esta vida. Bueno, de hecho, una de las cosas que dicen del informe, ¿no? Para los que estéis fuera de contexto, que igual hay alguno, básicamente Gotham City, que es una empresa que apuesta a la baja en empresas, pues emitió un informe en enero en el cual decía que, bueno, Grifols, una empresa española del IBEX, básicamente valía 0 euros porque se estaba asignando los beneficios de filiales que no eran suyas, que eran del holding familiar, que no había reconocido toda la deuda que implicaría comprar esas empresas. Entonces llevamos 3 meses para arriba, para abajo, con la empresa sube, la empresa baja, sobre todo baja las acciones de Grifols, y con quién lleva razón, quién no lleva razón. Grifols acusando de robar iPads al fundador de Gotham, y al final son 3 meses, 2 meses y medio así, porque fue el 9 de enero, si no me equivoco, el primer informe. Grifols ha caído espectacularmente en bolsa y hace unos días la CNMV, que es el regulador español, es quien emitió este informe diciendo que habían analizado los puntos más relevantes del informe de Gotham. Es decir, no solo es lo que tú dices, que si aplicasen este análisis a otras empresas saldrían muchos más puntos, sino que no sé siquiera si han revisado completamente las cuentas anuales de Grifols o No, solo han no, revisado las no, cosas que decía Gotham. ni es el objeto ni es el objeto de la CNMV, ni la CNMV existe para eso. Hay una cosa que la CNMV sí revisa y afirma y valida, y es el criterio que usa Grifols para considerar qué sociedades domina y qué sociedades tiene que consolidar. Y Grifols, no nos olvidemos, lo dijimos en el programa que dedicamos a aquel informe, consolida en sus cuentas anuales empresas sobre las que no tiene la mayoría del accionariado. De hecho, si no recuerdo mal, y lo menciona la CNMV, empresas sobre las que no tiene ningún tipo de... no tiene participación, pero las domina. Y la normativa dice que lo que manda a la hora de determinar si una empresa entra en lo que llamamos tu perímetro de consolidación es si la dominas o no la dominas. Grifos la domina, por lo tanto la consolida, y la CNMV eso lo ha validado. Y era un aspecto que yo creo que era donde, si no recuerdo mal, Alberto, donde Gotham hacía más sangre, por así decirlo, ¿no? Sí, Gotham en su informe, una de las principales cosas que decía es que hay dos sociedades que son propiedad de Scranton, que es el holding de la familia Grifols, pero que había un acuerdo por el cual Grifols podía recomprarlas. Entonces Gotham lo que decía es, oiga, en la primera parte del estado de pérdidas y ganancias o de la cuenta de resultado de Grifols aparecen los beneficios que han tenido estas empresas, aunque tenga Grifols el 0%. Sí que es verdad que lo que omiten es que luego en el beneficio final no aparecen, porque eso se descuenta, el porcentaje que no tienen, en este caso el 100%, ¿no? Pero, sin embargo, Grifols decía, vale, se aplica en este beneficio, en lo que sería el EBITDA, en las primeras líneas de beneficios, para los que no entendamos, los que no entendáis mucho de cuentas, de resultados, ¿no? Pero en el balance no aparecen las deudas que tendría que asumir para poder comprar estas empresas, ¿no? Entonces, el mayor ataque del informe era, oye, Grifols está sumándose los beneficios de estas empresas, que no era así técnicamente porque el beneficio final no se lo estaba sumando, y también Scranton, la holding, se lo está sumando. Y entonces la portada de ese informe era el meme de dos Spider-Man señalándose de este soy yo, ¿no? El de los clones. Pues Era el principal ataque, era ese, es decir, que habían sobreestimado los beneficios y que habían infravalorado las deudas que tendría que incurrir. También Gotham se lo lleva al otro extremo, ¿no? O sea, quítate los beneficios y súmate la deuda. Bueno, o una o la otra. claro, quítate los beneficios porque el criterio no es válido, que ahora se ha visto que sí es válido, y además súmate las deudas porque por algún motivo que yo entiendo tú vas a tener que comprar estas compañías y te vas a tener que endeudar. O sea, eso era el cuento de la lechera en su máxima expresión. Con lo cual,
Parece que Grifols no había cometido ninguna tropelía por muchos tirones de oreja que le den en lo que a la calidad y cantidad de la información se refiere. Pero esto yo creo que pone en primera plana algo que hemos comentado muchas veces. La información que hay sobre las empresas, el tamaño que tienen. O sea, solo cogerte las cuentas anuales de Grifols consolidadas, entender a qué se dedica, en cuántas o a través de cuántas sociedades lo hace y cómo lo hace, eso es para hacer un máster. O Es sea, tremendamente complicado. A ver, una cosa hemos de decir, o sea, eh, por ejemplo, Cube Research and Technology, que es el principal bajista que quedaba en Grifols, sale hoy que ya ha cerrado su posición después de tener muchísimos beneficios. No sé hasta qué punto esto quiere decir que la peor parte ya ha pasado. No me atrevo a decirlo porque, claro, llevamos 2 meses y medio con esto. También es lo que tú dices, el informe de la CNMV es, pese a que no es largo, sobre todo lo que han publicado como información privilegiada, tiene tantas letras de y esta compra de no sé cuántos centros de plasma no se reportó como tocaba y estos resultados negativos que es un poco que es muy difícil si tú dices, si solo con las cosas que han salido del informe tienes para rellenarme 9 10 páginas, que es lo que han rellenado, 10 páginas de informe, con detalles de cosas que están bien, cosas que están mal, es que no me extraña tampoco que los analistas no viesen eh, no viesen estas deficiencias. Pero bueno, creo que es algo tremendamente complejo. es que además Grifols se ha dedicado Grifols, perdón. La CNMV se ha dedicado 2 meses y medio a revisar esos puntos, esa información basado en los ataques de Gotham. No lo han revisado todo, ni muchísimo menos. Entonces hay que tener claro que vivimos en un mundo en el que Grifols, que sí que es una sociedad muy grande, pero no es la más grande ni muchísimo menos de la que podríamos estar hablando, genera tal cantidad de información y de una complejidad tan alta Ujú. que yo creo que en la práctica no es abarcable. No es abarcable. A ver, Y estamos hablando de la información de 2022, que hace año y pico, año y medio casi. correcto. Además es que ya no es solo que no sea abarcable, sino que te empiezas a meter y ya no son solo estas dos empresas que consolida y demás. Hay aquí una compra de 25 centros de plasma que sí están contabilizados como negocio, como inversión en activos, etcétera. Luego está y que es complejo y que si sí, que si no. Y luego está el famoso cash pooling, ¿no? Que, que, que sinceramente, ahora hablaremos más de la parte de cómo un inversor debería analizar estas cosas, pero el hecho de que una sociedad cotizada en el IBEX tenga un cash pooling con el holding de una de la familia fundadora. ¿Qué quiere decir un cash pooling? Que tienes ahí una empresa, no una empresa, sino un acuerdo en el que centralizas todo el dinero de tesorería de las entidades y se paga todo de ahí, se cobra ahí, entre comillas, para entenderlo muy sencillamente, para que, oye, cuando una tenga problemas de tesorería, pues la otra tal, ¿no? No para que se vayan acumulando, o sea, esto se hace mucho en los bancos, demás, pero sinceramente que tenga esto una empresa del IBEX con empresas que no son suyas, ostras, lo veo de muy poco transparente. No sé tú qué opinas, pero a mí no me gustaría nada como inversor que el dinero de la empresa en la que invierto, de la que tengo un porcentaje, porque al final no nos olvidemos, tener acciones de una empresa del IBEX es tener un porcentaje de esa empresa y por eso y por ende tener un porcentaje de ese dinero. Entonces que mi dinero lo cojan y esté ahí en un pool, o sea, o en un pool es una piscina, ¿no? Pero como en una caja fuerte centralizada con el dinero de los dueños, de los fundadores, es un poco raro y poco transparente y que no lo sé, a mí no me extraña que
cuando tú entres a mirar con tantos temas intrincados, cuando tú entres y veas un informe de Gotham donde se explican estas cosas, aunque luego esté bien hecho, como dice el informe de la CNMV, oye, que la consolidación está bien hecha, oye, que igual el cash pooling está bien, da igual, pero pierdes la confianza de la gente porque es que hay donde rascar. No lo sé, ¿eh? O sea, yo no estaría cómodo invirtiendo en Grifols ahora mismo, aunque mañana la CNMV dijese todo se ha hecho acorde a las normas internacionales de información financiera que ha asumido Europa. Perfecto, al 100%. Yo no estaría cómodo. A ver, es que sí, o sea, veo tu punto, como se suele decir ahora. Tampoco me parece que el problema de Grifols sea el cash pooling. O sea, creo que si alguien en una empresa como Grifols, y no estoy diciendo que se haga, quisiera hacer algo cuestionable desde alguna óptica, entiendo que pensaría en algo un poco más sofisticado que hacer algún teje-maneje, dicho coloquialmente, usando el cash pooling. Grifols, yo no sé cuántas sociedades vinculadas tiene. Podemos consultar sus cuentas anuales de 2022, pero Grifols, perdón, es un ente tan complejo que si tú quieres hacer cosas poco éticas, tú, persona que domina Grifols, consejero delegado, administrador o lo que sea, tienes tantas formas de hacerlo, tantas posibilidades, tantas historias que puedes hacer, que no necesitas, o sea, levantar sospechas o utilizar algo que a simple vista pueda detectarse por alguien como tú o como yo, que no dejamos de ser legos, ¿no? Sí, no, En sí, este. yo estoy seguro que igual que la consolidación está bien, que los acuerdos que hacen son legales, que el cash pooling también, o sea, en eso lo tengo seguro, pero claro, si tú eres un inversor, como tú dices, Lego del montón y te dicen, oye, esta empresa tiene unos acuerdos de recompra con la holding holandesa de la familia fundadora, pero a la vez metemos en las cuentas los ingresos y a la vez tenemos un cash pooling en el cual se dice que se pagan los intereses a Grifols a un precio, pero en cambio la otra a otro, entonces aquí puede haber, o sea, probablemente luego todo eso se puede explicar y esté bien, pero como bien se dice, la mujer del César no solo tiene que serlo, también parecerlo, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que uno de los mayores errores, independientemente de que hayan cometido alguno, pero lo que tú dices, 33 millones, yo en principio 33 millones de beneficio en una empresa que factura 6.000 millones, pues honestamente no lo veo algo para meter a nadie a la cárcel ni para que la empresa pierda la mitad de su valor, la verdad. Pero claro, ya solo el hecho de generar la sospecha y que haya cosas muy complejas Es eh, que por com- debajo y raras, pues no si ayuda. queremos complejidad, si tú te miras las cuentas anuales de 2022 de Grifols, hay 8 páginas con una media de 10 empresas cada una. Estamos hablando de 80 empresas fácilmente, que son las sociedades vinculadas. O sea, ¿cómo pretendemos nadie abarcar eso? Y tener una visión de conjunto global y clara de lo que es el ente Grifols. Es imposible. Es materialmente imposible. Eso es el tipo de empresas y de situaciones que están alumbrando o que llevan ya mucho tiempo alumbrando el sistema en el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos. Entonces, sí, entiendo muy bien lo que tú dices, pero me parece una gota de agua en el mar. O sea, 80 sociedades en todo tipo en países, no sé, Sí, no no, sé. sí está claro, al final es una multinacional que tiene un montón de empresas y que es complicado todo, ¿no? Pero que yo creo que en verdad a veces, y es mi opinión, o sea, a veces se crean estructuras complejas, no sé muy bien si para tema de impuestos o para qué,
que claro, que cuando pasan este tipo de cosas no ayudan porque son muchísimo menos transparentes que una estructura mucho, mucho más estándar. Entonces, Y lo que es peor es que son muy poco transparentes queriendo ser transparentes. O sea, te doy tal volumen de información y de un nivel de complejidad alto que estoy consiguiendo que tú entiendas menos que si no te dijera nada. está claro, al final si te meten 80 empresas y las operaciones vinculadas de 80 empresas sin un resumen, eh, está claro. O sea, he escrito este Entonces, correo largo porque no tenía tiempo para hacerlo corto. Al final es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si no puedes resumirlo y explicarlo claramente, pues al final parece mucho menos transparente de lo que es. Y sí, probablemente el cash pooling sea lo que dices tú, ¿no? Una gota de agua en el mar, vale, perfecto, es una gota de agua en el mar, pero claro, una gota de agua en el mar con otra gota de agua en el mar y todo relacionado hacen un con mar, una, hacen un claro, y mar. todo relacionado con una holding en Holanda de la familia fundadora y etcétera, 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 pues al final hacen que aunque no sea extremadamente relevante y al final se demuestre que no era para tanto, pues que la gente pues haya perdido la confianza en el equipo directivo de la empresa y por lo tanto vendan. Ya está, o sea, creo que va por ahí. Siendo honestos, y sin negar las implicaciones de todo lo que ha pasado con Grifols y con el informe de Gotham y con la CNMV, la gente de a pie, de la calle, como tú y como yo, creo que no podemos en puridad decir, es que yo no tenía, hasta que ha pasado esto, yo no era consciente o yo no tenía una información veraz y realista como inversor cuando decidí invertir mis 500 euros en Grifols. Antes tampoco la tenías. Pero es que además no eras capaz, y yo soy el primero, cuando digo no eras capaz me incluyo yo, no eras capaz de manejarla, de digerirla, de interpretarla, de entenderla. O sea, en ese sentido esto no supone ninguna diferencia. Y hay que tener claro que ese es el mundo en el que vivimos. Es que no supone ninguna diferencia, pero como tú dices, el informe al final lo que dice es, bueno, puede que haya alguna deficiencia, pero no es tan grave ni para que tengan que rehacer las cuentas, ¿no? O sea, como mucho reexpresar el beneficio. Entonces tampoco es para tanto, es un poco lo que dijimos en enero y creo que luego volvimos a repetir en enero cuando salió el tema de la denuncia en Estados Unidos por parte Mm. de Grifols a Gotham, ¿no? Es que no hay nada nuevo tampoco, o sea, toda la información estaba más expresada, menos expresada, pero la información estaba, igual no con el detalle que tocaba, igual hay algún error, pero que no implica ni rehacer las cuentas, o sea que al final, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Pues lo que me genera dudas es en cuántas empresas estará pasando esto, pero igual por X o por Y, como no ha llegado un Gotham de turno, pues nadie levanta la liebre ni pasa nada, ¿no? O sea, es decir, o igual aquí el caso es al contrario, es decir, justo porque ha venido Gotham, algo que no es para tanto, pues la ha liado parda, como aquel socorrista infame de Coslada, ¿no? Sí. No lo sé. Es una situación complicada y que vamos siguiendo poco a poco a ver cómo evoluciona. Sí, es delicado. Es delicado y sobre todo es, no sé, yo entiendo que sí, que lo que deberíamos tomar es una perspectiva real sobre lo que estamos haciendo, sobre los riesgos que uno asume cuando invierte en sociedades cotizadas y no sé, ¿sabes? No creo que fuera sincero con nosotros mismos achacar a esto que ha pasado el decir, no, claro, es que yo hasta entonces tenía clarísimo o creía tener clarísimo lo que era Grifols y lo que no era. Mm, No lo sé, yo desde mi humilde opinión, yo no lo tenía clarísimo. O sea, ni lo hubiera tenido.